Bueno, nuevamente con gozo en el corazón, me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Espero que todos se encuentren bien, tanto hermanos como hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por estos medios. Estoy aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Que el Señor les pueda ayudar a los que no son salvos y a nosotros escuchar algo de su palabra para deleitarnos en nuestros corazones. Después de ya he orado, quisiera cantar en el himno 44 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Esto es en el mundo entero. Una sola estrofa del himno 44. Dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. La paga del pecado, muerte, muerte. La paga del pecado, muerte, muerte. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Quisiera leer unas escrituras, son varias escrituras en el Evangelio de Lucas 6, capítulo 6, versículo 45. Porque, disculpe, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo, estas son palabras del Señor Jesucristo, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora quisiera leer en Apocalipsis del juicio que está hablando el Señor Jesucristo cuando estuvo en su ministerio terrenal, en los versículos que te acabo de leer en Mateo capítulo 12, el versículo 36, versículo 37. Ahora voy a leer en Apocalipsis 20, capítulo 20, desde el versículo 11 hasta el 15. Y este libro del Apocalipsis lo escribió Juan, y estos fueron revelaciones que él recibió del Señor Jesucristo. El juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, uno predica el Evangelio porque uno es un vaso para predicar el Evangelio, y uno predica
conforme a lo que está en la palabra de Dios y lo que el Señor quiere que uno le predique al pecador para que pueda comprender su condición delante de Dios y que hay una condenación eterna al pecador, porque dice la Biblia bien claro que la paga del pecado es muerte, y todo esto lo explica desde el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento no eran distintos a nosotros. Ellos eran pecadores igual que todos los seres humanos, y habían pecadores arrepentidos y pecadores que no se han arrepentido y no han creído en el mensaje que Dios siempre le ha comunicado a la raza humana desde que empezó a tener trato con el pecador, con el mismo Adán, que fue el que transgredió, pecó, y hasta los días de hoy es lo mismo. A veces las personas se molestan y se sientan ofendidos porque uno le predica la verdad. Yo le doy gracias al Señor que yo escuché la predicación del Evangelio en su pureza y pude aceptar que era un pecador y quería ser salvo, porque mis pecados me tenían triste, me había tristeza en mi corazón por mi condición de pecador perdido. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba vacío sin Cristo. Todo ser humano en la tierra que nace pecador y empieza a pecar, y ya cuando tiene una edad, ya una etapa adulta, siente un vacío en su corazón, y ese vacío que tiene en su corazón es porque le hace falta la salvación de su alma. Te expliqué, abrí varias escrituras a donde el mismo Señor está hablando sobre la condición del hombre y sobre su corazón, porque el pecado emana es del corazón. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por una mujer, y el corazón se manchó con el pecado. Cuando un muchacho nace una persona nace aquí en la tierra, ya desde el vientre de la madre es un pecador, pero no practica el pecado a su temprana edad. No lo puede practicar. Él empieza a contaminarse con el pecado ya en una etapa que empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo. El corazón de un niño no está contaminado como el de un adulto. Aquí en estos días me vino un niño y él me vino pidiendo un favor, que le diera 2 clavitos, ¿verdad? Y yo le di más porque estaba trabajando, estaba ocupado, y yo le di un poquito más, le di como 10 clavos. El niño es tan inocente, y me fijé mucho de eso, porque uno el salvado se fija de esas cosas. Y el niño me dijo: Señor, tome sus otros clavos, porque yo le pedí fue 2 clavos. O sea, había algo de honestidad en el corazón de él. Él es un niño tremendo, pero es inocente. Son inocentes porque sus corazones no están manchados con el pecado como una persona adulta. Y el corazón del hombre, en el transcurso del camino, se va contaminando con la maldad de este mundo, y ya cuando tiene 10, 15, 20 años, ya un corazón puede ser perverso y puede rechazar y burlarse de las cosas de Dios abiertamente, y por tus palabras será juzgado. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando uno le predica a las personas, le está hablando en la verdad de la palabra de Dios, y a veces hay burlas sobre lo que dice la palabra de Dios, y toda palabra ociosa se va a dar cuenta en aquel día a donde te leí en Apocalipsis, si parte de esta esfera terrenal sin salvación. Tienes que tomar algo muy en cuenta, amigo o amiga que no eres salvo, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Padre está viendo toda su creación. Él te conoce desde que tú
se empiezan a formar tus huesos en el vientre de tu madre, de la madre, porque Dios fue el que hizo al hombre y le puso un alma. Y dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántas personas a veces con sus palabras ociosas rechazan el mensaje de salvación y lo expresan con sus labios? Le hacen daño a su prójimo, mienten cuando la Biblia dice que amarás a tu prójimo. Muchas personas dicen que ellos creen en Dios, que ellos obedecen a Dios, pero lo que dice la palabra de Dios es que Dios quiere que le obedezcan, que se arrepientan de su pecado y crean en el Señor Jesucristo y empiecen a vivir conforme a la palabra de Dios. Y esto lo puede hacer la persona es cuando recibe al Señor como su Salvador personal y el Espíritu Santo viene a morar en su corazón, y entonces puede obedecer la palabra de Dios. Pero mientras está así, usted va a querer vivir desenfrenado en el pecado aquí en la tierra, en las fiestas, en los deleites temporales de esta vida, caminando en esta corriente de este mundo, y va caminando rumbo al infierno y rechazando el mensaje de salvación, porque en su mayoría de personas saben que son pecadores y saben que el Señor Jesucristo hizo la obra de redención, pero escuchan, viene el maligno y les roba lo sembrado y siguen caminando en su mundo. Entonces, como les vengo diciendo, hay muchas palabras ociosas que salen de la boca del hombre porque vienen del corazón, porque el corazón es malo. Como lo dice en el Antiguo Testamento, que Dios conoce los corazones. El mismo salmista dijo: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor sabe todo lo del ser humano, de cada ser humano. Por eso te digo, hacerle, por ejemplo, daño al prójimo, no amarlo, mentir sobre él, tratarlo mal, si ves a una persona con necesidad, todo eso es pecado. El Señor le da al ser humano aquí hasta todo lo que tú tienes, carros, todas esas cosas, si tienes salud, todo viene de parte de Dios, y el Señor nos demanda que nosotros con nuestros bienes tenemos que honrar también al Señor, y eso no lo hace el ser humano. Entonces vas caminando a espaldas de Dios y por tus palabras vas a ser juzgado. El mismo Señor dijo: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si tú crees en el Señor, con tu misma boca vas a confesar. Si creyeres en tu corazón. La cita está en Romanos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y podrá ser justificado. Pero tú tienes que saber que eres un pecador. Tienes que arrepentirte de tu pecado, como le pasó a aquellos dos malhechores que estaban al lado de la cruz. Uno rechazó y el otro reconoció en ese momento que él estaba pagando sus hechos, por lo que él había hecho. Y todo esto, toda su vida de pecado, si usted parte de esta esfera terrenal sin salvación, dice la Biblia: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Si tú crees en el Señor, le aceptas a Él como tu único y suficiente Salvador personal,
reconoces tu bajeza espiritual delante del Señor y vas a Él por la fe, después tú vas a confesar con libertad al Señor con tu boca, porque ya habrá operado la salvación, opera la salvación si tú llegas a Él con fe. Y el apóstol Juan, estas revelaciones las recibió, fue el apóstol Juan cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, y se las dio el mismo Señor a él. Y él estaba ahí desterrado en la isla de Patmos a causa de la fe en el Señor. La fe aún es de parte de Dios. Por eso tienes que escuchar con fe. Y vi un gran trono blanco, él lo vio, porque todo esto fue revelado. Por eso él dice que también, y vio el 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces, y por ejemplo dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo. Él estaba viendo todo lo que el Señor le estaba revelando, por eso se llama revelaciones del Apocalipsis. Y entonces dice que huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El día del juicio no se va a encontrar, ninguna persona va a poder escapar del juicio de Dios. Todos los seres humanos que han muerto en sus delitos y pecados sin salvación están en un lugar que se llama infierno. De ahí van a ser sacados en el día del gran trono blanco. Y el mismo apóstol Juan dice, y vi los muertos grandes y pequeños, de todo tipo de raza, de todo tipo de nacionalidad, de todo tipo de color, de todo tipo de rango, sean ricos, sean reyes, sean lo que sea, que se fueron sin salvación. Ese día van a estar ahí. Vi los muertos. El mismo dice aquí, los muertos son los que están muertos espiritualmente y les alcanzó la muerte segunda por toda la eternidad. Y se abrieron los libros, y uno de esos libros que va a ser abierto es esta palabra de Dios y el libro de la vida. Y ahí van a estar todos tus hechos, todo lo que tú hiciste, todos los momentos que rechazaste la salvación abiertamente. Todo va a estar ahí, van a ser juzgados. Y fueron juzgados los muertos, y aquí vuelve a decir los muertos, por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó sus muertos que habían en él. La muerte y el Hades fueron entregados, los muertos de ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada persona personalmente va a estar delante de Dios, delante del mismo Señor, para ser juzgado, sentenciado, y usted va a tener que dar amén a la palabra, a lo que le diga el Señor en ese día, y ser lanzado al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será juzgado y lanzado al lago de fuego. Nosotros esperamos los salvados, los que somos salvos, nos esperan son las glorias eternas en el cielo, a donde, como dice en Apocalipsis 22, y no habrá más maldición, y el trono del Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Todos nosotros le vamos a servir, y vamos a ver y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Vamos a ver a nuestro amado Salvador, que tanto anhelamos verlo, pero lo vemos por la fe, lo que hemos creído, y a través de las Escrituras podemos contemplar lo hermoso que es Él, el que nos salvó. Está a la diestra de Dios Padre. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque el Dios, el Señor mismo, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Pero lo contrario de usted, para los que no son salvos, los que se vayan sin salvación, yo no lo puedo juzgar. Ojalá el Señor tenga misericordia de usted. Y serán atormentados día y noche. Se van a ir con su misma forma pecaminosa, van a estar allá, como está aquel que habla en Lucas 16, aquel rico que rechazó por vivir su vida aquí de pecado. Dijo, alzó sus ojos en tormento, y ahí estaba, va a ser atormentado día y noche.
Ojalá tú puedas creer en el Señor Jesucristo. Tienes un gran problema con el Dios del cielo. Tienes que resolverlo en vida. Dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. Yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche. Llegué con mi carga de pecado a Él y Él perdonó mis pecados y limpió el corazón de este indigno pecador que merecía ir a la condenación eterna. Ahora soy salvo por pura gracia y espero al Señor, cada uno de los salvados. Esperamos a nuestro amado Salvador para ser sacados de aquí, de esta esfera terrenal, y reunirnos aquel gran día en la reunión toda la iglesia universal. El esposo está en el cielo y va a ser unida con su esposa, que somos todos los creyentes, y va a ser el matrimonio perfecto allá en el cielo, y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Cree en el Señor Jesucristo para que pueda ser salvo. Él hizo la obra de redención con su sangre preciosa, pagó la deuda, fue sepultado y al tercer día resucitó. Crea que Él resucitó, que Él está vivo, como te acabo de leer en Romanos, que creas en tu corazón que Él está vivo. Eso fue lo que yo creí. Ese día entendí que Él vivía y que Él era el único que me podía, que Él vive y que Él era el único que me podía salvar, y me salvó. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.